Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a La Antesala este viernes 27 de febrero de 2026. Ya es viernes, fin de semana, estamos ya listos con la información, con las noticias y el análisis de lo más relevante del día de hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió amparo a comunidad indígena para autogobernarse. Esto ayer en este hecho histórico en donde por primera vez la Corte salió de su edificio para trasladarse hasta un municipio indígena en el estado de Chiapas. En medio de un ambiente cargado de simbolismo y expectativa, la plaza principal de Tenejapa se convirtió en escenario de un hecho inédito, como lo hemos dicho. La primera sesión itinerante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sesión itinerante en la historia completa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizada, como hemos dicho, en un pueblo indígena ante cerca de 2,000 personas, tzotziles y tzeltales básicamente, 6 ministros presentes y 2 a distancia resolvieron un caso que podría marcar el rumbo del reconocimiento del autogobierno en comunidades originarias de toda la República Mexicana. El Pleno de la Corte aprobó ayer, pues, por unanimidad de 8 votos, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, mediante el cual se concedió el amparo en revisión 344-2025 a la comunidad tzotzil de la Candelaria. La sentencia determinó que el Congreso de Chiapas incurrió en omisión legislativa al no establecer mecanismos para reconocer formalmente los gobiernos comunitarios ni garantizarles acceso directo a recursos públicos. Con la resolución, la Corte ordenó a las autoridades estatales y municipales garantizar en un plazo de 90 días naturales el ejercicio efectivo del autogobierno de la Candelaria y la entrega proporcional de recursos para su administración directa. Además, instruyó al Congreso de Chiapas legislar en la materia dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la Ley General sobre Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una normativa que aún se discute en el ámbito federal. La ministra ponente explicó que el fallo se sustenta en la reforma constitucional de 2024 al artículo 2, la cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, a la autonomía y a la organización interna conforme a sus sistemas normativos. En este marco, dijo, obliga a las autoridades a pasar del reconocimiento formal a la implementación real de estos derechos. Cabe mencionar que durante esta sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz subrayó que la sentencia implica reconocer la Asamblea Comunitaria a sus autoridades y también sus normas, lo que trasciende la mera declaración jurídica. En el mismo sentido, la ministra Yasmín Esquivel destacó que la decisión envía un mensaje sobre el papel central del multiculturalismo y el reconocimiento de los pueblos ancestrales en la democracia constitucional mexicana. Escuchemos lo que dijo el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz en el marco de este evento. La reforma constitucional. En septiembre de 2024 se publicó esta reforma que por primera vez en la historia del país, en 200 años, reconocen plenamente a los pueblos. Ya en 1992 hubo un pequeño reconocimiento, pero solo a la cultura. En el 2001, un segundo reconocimiento, pero no nos dieron capacidad jurídica. Y en el 2024 ya el reconocimiento fue más fuerte. Hoy los pueblos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio.
La resolución llega tras más de 5 años de litigio impulsado por esta comunidad y acompañada por la Universidad Iberoamericana de Puebla, y abre un precedente que podría replicarse en otras comunidades del país que buscan ejercer su autonomía con reconocimiento jurídico y acceso a recursos públicos. Y ahí estuvo presente el gobernador de Chiapas, quien atestiguó esta histórica sesión de la Corte en Tenejapa. También estuvo el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, así como, pues, hemos dicho, habitantes de la Candelaria en San Cristóbal de las Casas. Fue un evento que se celebró, pues, ampliamente en Chiapas, un evento, como hemos dicho, de mucho simbolismo, pero además de un mensaje muy fuerte para todo el país y me parece también que para el resto del mundo. Tenemos por primera vez en México a un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Indígena que ha cambiado además los parámetros, la manera de organizarse, la manera de definir incluso al mismo Poder Judicial, en donde parece que el hecho más importante es la intención de velar por la justicia en todo el país para todos los mexicanos y no únicamente para unos cuantos, como parecía suceder en tiempos pasados. El hecho de estar en una comunidad como esta, en el sureste de México, en uno de los estados más olvidados durante sexenios, y podríamos decir prácticamente que durante todo lo que ha sido la construcción de nuestro México contemporáneo, pues representa mucho ver los colores. Incluso los ministros y ministras fueron ataviados con los trajes tradicionales de las comunidades tzotziles. Pudimos ver a través de las imágenes que nos han compartido, pues este misticismo que también hace parte de las comunidades indígenas o hace presente pues todo lo que tiene que ver con la espiritualidad de estas comunidades, de las creencias de estas culturas en torno a su cosmovisión. Es un momento, me parece, relevante. De fondo, pues un reconocimiento amplio de lo que hoy significan las comunidades indígenas en México, no únicamente sujetos de interés público, como sucedía pues a lo largo de toda la historia de México y hasta el último presidente prianista, Enrique Peña Nieto. Hoy son sujetos dignos de derecho. Vamos a dar seguimiento a lo que suceda, a lo que se diga en torno a esto y a lo que se haga. Finalmente aquí tiene una gran responsabilidad el Congreso de Chiapas. La actual legislatura chiapaneca tendrá que obedecer al mandato judicial, a lo que establece finalmente la sesión de ayer, que es reformar el marco. Vamos también a buscar voces del Congreso local y del Congreso federal y espero poder compartirlas con ustedes en la emisión del próximo lunes. Por cierto, que también en este día en el que hubo visitantes de la Federación en Chiapas, recordemos también que se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Turismo Federal del Gobierno de México intento de romper el récord y se rompió el récord. Carlos, cuéntanos por allá. ¿Se logró o no se logró? Creo que sigue en marcha mega playera deportiva. ¿Playeratón o qué? Un playeratón. Sí. Bueno, vamos a estar al pendientes para ver cómo concluye la intención de lograr la playera, la camiseta. La verdad es que me confundo con los términos. ¿Playera o camiseta? La playera más grande del mundo, la playera humana más grande del mundo, que es uno de los eventos previos a la Copa Mundial 2026 que tendrá lugar, como sabemos, en México, en Estados Unidos y en Canadá, y donde México será sede de la inauguración. Ayer también estuvo en Chiapas el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien se reunió con el gobernador de Chiapas, obviamente Eduardo Ramírez Aguilar, en esto que es la segunda mesa de la paz, una mesa en la que se definen estrategias y métodos para lograr la seguridad y la paz en ambas entidades, toda vez que
somos vecinos, realmente vivimos uno al lado del otro. Así pues, los gobernadores de Chiapas y el gobernador de Oaxaca, Eduardo Ramírez Aguilar y Salomón Jara, encabezaron en la capital tuxtleca, en Tuxtla Gutiérrez, la segunda mesa de la paz interestatal Chiapas-Oaxaca, donde autoridades de seguridad de ambas entidades revisaron estrategias conjuntas y ratificaron la coordinación para atender la frontera común. En el encuentro participaron representantes de las Fuerzas Armadas, fiscalías y corporaciones estatales, con el objetivo, pues hemos dicho, de reforzar acciones orientadas a preservar la tranquilidad de la región limítrofe. Durante esta reunión, Ramírez Aguilar subrayó que la cercanía geográfica y los vínculos históricos y culturales entre Chiapas y Oaxaca obligan a sumar capacidades institucionales para atender de manera integral los retos en materia de seguridad. El mandatario chiapaneco afirmó que la coordinación intergubernamental busca evitar que problemáticas locales escalen y puedan afectar pues a comunidades ubicadas en la franja fronteriza entre ambos estados. Escuchemos lo que dijo el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en esta segunda mesa de paz interestatal Chiapas-Oaxaca. Son muchas cosas las que nos unen. Nos une un trabajo entre Chiapas y el estado de Oaxaca histórico a través de la gobernanza, de la buena comunicación y cooperación. Queremos seguir fortaleciendo los lazos institucionales en materia de seguridad. Por su parte, Salomón Jara destacó que la estrategia de seguridad debe complementarse con acciones de inteligencia, de procuración de justicia, de combate a la corrupción y de desarrollo regional. Señaló que una frontera segura también implica condiciones para el intercambio económico y social ordenado, por lo que consideró indispensable mantener el diálogo permanente entre autoridades de los dos gobiernos. Como parte de la agenda conjunta, ambos mandatarios inauguraron, por cierto, el vuelo de la aerolínea regional Aerobalam, esta nueva línea del gobierno de Chiapas que conectará en esta ocasión a Tuxtla Gutiérrez con Oaxaca, ciudad de Oaxaca y Huatulco. El gobernador de Chiapas afirmó que la nueva ruta representa un paso en la ampliación de la conectividad en el sur del país. Bueno, por tierra, por aire, por donde queramos llegar, Chiapas está hoy más conectado que nunca. Vamos a tomarnos un vuelo, vamos a invitar un día aquí a los colaboradores de la antesala y de Jonathan Lozada en la red a explorar un poco los escenarios naturales que tiene esta magnífica entidad, me refiero a Chiapas, y por supuesto esta otra magnífica entidad, Oaxaca, llena de cultura. Y hoy en la conferencia matutina, con la conferencia matutina que se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa, este viernes 27 de febrero, recordemos que todos los fines de semana, todos los viernes, en ocasiones el jueves, la mandataria federal se traslada a las entidades con mayor índice delictivo, en donde pues lleva a cabo la mesa de seguridad con el Gabinete de Seguridad Federal y con el Gabinete de Seguridad de los estados visitados, y aprovecha para dar la conferencia ese día en el lugar al que le tocó acudir, el lugar que visitó en esa ocasión. En esta ocasión, Mazatlán, Sinaloa. Y entre muchos temas, por supuesto, la reducción del índice delictivo, los logros que han habido en materia de seguridad, que han sido amplios en ese lugar, pero puntos específicos que queremos abordar el día de hoy. La FIFA, con toda esta andanada de declaraciones falsas en las que se le intentó atribuir la responsabilidad de decir que México no sería parte del Mundial. Bueno, ya está más que aclarado. No únicamente se aclaró ayer, se aclaró antier y se vuelve a aclarar el día de hoy. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el titular de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó vía telefónica la realización de la Copa del Mundo en territorio mexicano y también anunció el envío de un equipo técnico del organismo para supervisar pendientes rumbo al torneo. Fue desde Mazatlán, como lo hemos dicho, donde la mandataria detalló que la conversación se acordó que especialistas de la FIFA visitaran el país para revisar distintos aspectos logísticos, especialmente en materia de seguridad y de movilidad en las 3 sedes mundialistas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Señaló que el organismo busca
garantizar condiciones óptimas para llegada de los aficionados y las delegaciones internacionales. La primer mandataria también explicó que Infantino preguntó por la situación general del país tras los hechos violentos registrados el fin de semana, en específico el domingo con la captura del Mencho, a lo que respondió que se trató de un episodio aislado y que México ha retomado la normalidad. También reiteró que el gobierno federal mantiene coordinación permanente con las autoridades locales y federales para fortalecer los operativos de seguridad vinculados al evento deportivo. Escuchemos pues a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien desde Mazatlán felicitó y también confirmó la llamada de Gianni Infantino. Agradezco mucho a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que está cumpliendo 10 años al frente de la FIFA. Ayer hablamos por teléfono alrededor de las 6 de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos, un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, pero particularmente el tema, por supuesto, de seguridad, pero también me pidió que viéramos el tema del tráfico en las 3 ciudades para poder garantizar la movilidad de todos los que van a asistir a los estadios y demás, entre otros temas de los que estamos trabajando. La presidenta sostuvo que los trabajos preparatorios se desarrollarán desde meses de anticipación. De hecho, ya se viene trabajando en ello. Han expuesto las autoridades federales qué se está haciendo en esa materia. De hecho, lo hemos documentado y compartido en este espacio. Son trabajos preparatorios que no solo abarcan la protección de visitantes, y los equipos que estarán en México, sino también el ordenamiento del tránsito, la logística urbana alrededor de los estadios y las zonas turísticas que serán sede de este evento. En este sentido, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la próxima visita del equipo de la FIFA permitirá evaluar los avances y definir los ajustes. Y también en el marco de esta conferencia del viernes, la primer mandataria afirmó que la pobreza en México se encuentra en su nivel más bajo en las últimas 2 décadas. Esto de acuerdo con cifras que compartió, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que muestran una ubicación en 33.9% de la población. En este sentido, el posicionamiento fue hecho durante la conferencia matutina, en donde Claudia Sheinbaum Pardo explicó que este indicador mide el porcentaje de personas cuyo ingreso laboral resulta insuficiente para adquirir la canasta básica. Es un, mínimo histórico en pobreza laboral, y además se reubica y redefine también la medición a todo lo largo del país. La primera mandataria subrayó que la tendencia descendente se ha mantenido en los últimos años y dijo que incluso después del impacto económico provocado por la pandemia de COVID, 2019 sigue en la misma línea. También destacó que la disminución de la pobreza laboral está asociada principalmente a la política de incrementos al salario mínimo y a una mejora gradual en las condiciones de empleo. En este sentido, sostuvo que las reformas laborales y el fortalecimiento del ingreso han contribuido a que más trabajadores puedan cubrir sus necesidades básicas. Vamos a escuchar nuevamente a la presidenta de México en torno a este tema. Quiero mostrarles una gráfica que salió publicada por INEGI. Datos que salieron publicados por INEGI. Este es el dato se llama pobreza laboral. La pobreza laboral representa la cantidad de personas que con su ingreso no pueden adquirir la canasta básica. Y la pobreza laboral ha disminuido en el país de manera muy significativa. 2025 es el número más bajo desde hace ya mucho tiempo.
Y así los temas de esta conferencia matutina de hoy desde Mazatlán, Sinaloa, un lugar que, bueno, ha sido pues sede es decirlo de una manera muy fina, pero escenario de enfrentamientos de grupos delictivos, de momentos pues trágicos de inseguridad a la alza durante los sexenios del prianismo, y que justamente también en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador pues llegó a su punto límite. Hoy hay un descenso claro. Y bueno, la visita de la presidenta se ha convertido también en un momento en el que se lanza un mensaje por parte de la Federación de que todos y cada uno de los estados de México estarán siendo visitados en la evaluación, ya sea por la presidenta de México, la evaluación de su seguridad, de sus índices de combate a la delincuencia, o por el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch. Vamos a un corte, estamos transmitiendo a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Gracias por continuar con nosotros a través de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Ya es viernes 27 de febrero, se nos acaba el mes. Este mes trae 28 días. Mañana es quincena para todos quienes vamos a cobrar. Va a ser día de quincena y sábado. Se me hace que se va a poner buena la fiesta. Pues seguimos aquí en la antesala. Gracias por continuar con nosotros, por sintonizarnos a través de la señal de Máxima y de nuestras plataformas digitales. Televisión Azteca, esta empresa del Grupo Salinas, encabezado por el evasor fiscal, pues digamos más adiestrado de todo México, Ricardo Salinas Pliego, anunció que solicitará un concurso mercantil voluntario para reorganizar su estructura operativa y financiera. Esto en el contexto que todos conocemos, un contexto marcado por las deudas millonarias que tiene este señor y sus empresas con acreedores, con el SAT de primera mano y con acreedores internacionales, además de la caída sostenida de ingresos publicitarios que han hecho de su que han compartido pues con el público, esto en la industria televisiva. La compañía informó ayer que su asamblea extraordinaria de acciones avaló la reestructuración integral de su corporativo y sus subsidiarias con el objetivo de preservar, dijeron, el valor del negocio y garantizar la continuidad de sus operaciones mientras ordena el pago de sus pasivos. El director general, Rafael Rodríguez Sánchez, señaló que el concurso mercantil constituye una herramienta de última instancia que ellos esperan permita negociar con acreedores sin detener el funcionamiento de la empresa. Entre los factores que explican la decisión, TV Azteca destacó la transformación estructural del mercado televisivo impactado por la digitalización y el cambio de los modelos publicitarios, así como los efectos económicos de la pandemia COVID-19, que dijeron ellos redujo la inversión comercial. Además, mencionaron que a ellos se suman adeudos con bonistas de Estados Unidos derivados de la emisión de bonos por $400 millones, una cifra pues nada corta, en 2017, cuyo pago fue suspendido en 2020 y que hoy con intereses y recargos ronda en $600 millones. Bueno, pues este señor, Ricardo Salinas Pliego, se ha negado no únicamente a pagar al SAT y devolver a los mexicanos, al pueblo de México, lo que por constitución pues es una obligación, sino vemos también que tenía aquí bonos por $400 millones que no pagó y que hoy son $600 millones. Se excusa pues en que la transformación del mundo estructural llevó al mercado televisivo a la digitalización. Bueno, pues qué nivel pues de profesionales tiene este señor contratados y qué visión tan corta para no poder hacer frente a la digitalización del mundo, y sigue aludiendo a la pandemia de COVID-19 cuando prácticamente todas las empresas del mundo han salido a flote, y todas aquellas que pudieron sobrevivir a este pues momento trágico en la vida del mundo, pues están hoy de pie y haciendo frente a los retos comerciales, económicos y financieros de hoy en día. La realidad es que
Parece que Televisión Azteca se servía más del dinero que no pagaba al SAT. De hecho, por ahí hay estudios. Estaba yo escuchando a un compañero periodista, a un colega amigo mío, Manuel Pedrero, a quien le enviamos un cordial saludo, quien mencionaba que una tercera parte de la riqueza de Ricardo Salinas Pliego, pues era justamente el monto que él le debe al SAT. O sea, su riqueza, un tercio de su riqueza es el ISR no pagado, recordemos desde, me parece, el año 2008, hace casi 3 sexenios. Podríamos inferir entonces que, pues, la riqueza, el dinero, los activos y pasivos con lo que Grupo Salinas, se movía, pues era prácticamente el dinero que pedía prestado, con el que no pagaba y el que le quedaba debiendo y le sigue debiendo a México a través de la gran deuda que tiene con el SAT. Ahí dicen ellos una presión financiera. El asunto es que pues esto pone la posición de Grupo Salinas en el ojo del huracán. Los reflectores hoy están ahí, y no únicamente los reflectores del SAT, los reflectores de los organismos que tienen injerencia en los ámbitos financieros, sino me parece también los reflectores de cada uno de los mexicanos. Tú tienes tu dinero guardado en Televisión Azteca, tú tienes una cuenta en Banco Azteca, Televisión Azteca, bueno, la misma cosa al fin y al cabo. Tienes tu dinero guardado en Banco Azteca, tienes tus ahorros en Banco Azteca, te pagan tu nómina en Banco Azteca. Yo te recomendaría que saques tu dinero lo antes posible, saques y huyas a otro banco antes de que esto llegue a la bancarrota, que justamente un concurso mercantil es un procedimiento previo a la bancarrota. Muchas empresas lo utilizan pues para no llegar a ese momento, pero una empresa que decide ingresar a un concurso mercantil, además con todas las características que tiene la deuda de Grupo Salinas y de Televisión Azteca y de Banco Azteca y Electra y todas las empresas que son parte de este conglomerado del evasor Ricardo Salinas Pliego, pues ya nos anuncian que hay falta de liquidez, que hay falta de lana. ¿Y qué sucede en esos casos? Pues muy probablemente tu dinero puede correr peligro. Si tienes tus ahorros en Banco Azteca, ve y sácalos, cierra tus cuentas. Es una recomendación, asumo toda la responsabilidad de lo que digo, pero una responsabilidad inteligente, una acción inteligente. ¿Qué pasa pues cuando hay un concurso mercantil? Un concurso mercantil es un proceso que tiene como intención evitar la quiebra inmediata de las empresas que acceden a él. Tiene como intención ordenar las deudas, que generalmente son muchas y resultan impagables para esas empresas o esos grupos, y tiene también la intención de negociar los pagos con acreedores. Haz de cuenta que tú ya no tienes lana. Pongamos que Grupo Salinas es una persona, hagámoslo de manera simple, y tenemos deudas a lo mejor con una tarjeta de crédito, con la otra le debemos a Coppel, le debemos a Electra, le debemos a la vecina, al vecino, a los papás, a la hija y a todo el mundo, y ya no tenemos cómo pagar. Entonces les decimos, denme chance, bajo la supervisión, supervisión jurídica, ciertamente. Se dice, sí voy a pagar y voy a ir a negociar, y haz de cuenta que tú vas y le dices a Coppel, oye, ya no tengo lana, dame chance de pagarte en 40 años si fuera posible, y vas con tu mamá que te prestó lana también y le dices, oye, dame chance también o condóname la deuda, y vas con tu vecino a quien le debes. Eso es lo que está haciendo Grupo Salinas a través de esta ley de concursos mercantiles. Eso es lo que está haciendo. Por eso insisto, si tú ocupas los servicios de Banco Azteca, aguas, es el mejor momento de sacar tu dinero de ese banco, que puede en un momento inesperado irse a la quiebra, y ahí sí lo perdiste todo. ¿Cómo es que se configura un concurso mercantil? Tiene 2 etapas, principales. Hay una fase inicial en donde un juez admite el concurso para la supervisión jurídica, se nombra un conciliador que media entre la empresa y sus acreedores, o sea, a quienes les debe. Se suspenden los embargos, eso es como protección
de la misma empresa que entra al concurso mercantil. Justamente lo que podríamos inferir es que Ricardo Salinas busca que no le embarguen la televisora, por decirlo de algún modo, y se negocian quitas, o sea, todas estas intereses que va generando tu deuda, se negocian quitas, se negocian plazos y en muchas ocasiones se reestructuran las deudas. El objetivo es lograr un convenio para que la empresa sobreviva. Entonces, Grupo Salinas, Televisión Azteca, Electra y todas las empresas que son parte de este conglomerado del evasor fiscal más conocido en las últimas décadas de la historia de México, tienen liquidez, tienen dinero para hacer frente a sus deudas, a sus responsabilidades financieras, al pago incluso de su nómina. Pues no la tienen. No lo digo yo, lo dice lo que justamente están planteando ellos mismos ante las instancias pues que corresponden. ¿Y qué implica en la práctica esto? Que la empresa, bueno, puede seguir operando, tiene, digamos, un respiro financiero en tanto le han permitido pues que no se les embarguen sus bienes, gana tiempo si es que puede renegociar. Los acreedores, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, suspenden cobros, deben negociar porque es, digamos, una norma, es una figura legal en México y probablemente puedan recuperar su dinero a plazos. Para trabajadores y para los clientes, bueno, la empresa sigue funcionando, aunque ya no con, digamos, la expectativa de éxito, con el brillo, con la certeza de que lo que produce y las responsabilidades que tiene puedan ser cumplidas y puedan ser finalmente concluidas. Eso es lo que sucede en un concurso mercantil. No suspende el pago de impuestos. Ellos pues tendrían que seguir pagando sus impuestos al SAT, que suele ser en este caso el principal acreedor. Los créditos fiscales no desaparecen. Recordemos, créditos fiscales se refiere siempre a deudas fiscales. Y lo que sí cambia en la práctica es que se reordenan los calendarios de pago, se da margen de liquidez a la empresa, se evitan los embargos, como dijimos, y se integran las negociaciones probablemente también con el SAT en materia de fechas. ¿Cómo es que está constituido el día de hoy? Bueno, pues tenemos una deuda que finalmente estableció como válida la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Grupo Salinas de 32,132 millones de pesos. Esta cifra insultante que debe este grupo, mientras el usurero publica en sus redes sociales, en su TikTok, que está en las islas griegas, en yates que lo llevan en helicóptero para jugar golf en medio del Mediterráneo. Y aquí 32,000 millones de pesos, más de 32,000 millones de pesos en deuda. Tú dimensionas lo que son 32,000 millones de pesos. ¿Qué harías con 32,000 millones de pesos que este cabrón se metió a la bolsa y que durante décadas se negó a pagar 32,000 millones de pesos? ¿Qué harías tú con uno solo, $1 millón de pesos? Imagínate $1 millón de pesos. ¿Lo dimensionamos? Bueno, tal vez. Cuesta trabajo, es una lana. ¿Qué harías con 10 millones de pesos? No son 10. ¿Qué harías con 100 millones de pesos? ¿Cuánto cuesta un departamento, por ejemplo, en una zona céntrica de Tuxtla Gutiérrez? ¿Costará $1 millón quizá? ¿Cuánto cuesta un departamento en la Ciudad de México, en una zona pues relativamente bien conectada? $1,5 millones. Bueno, ¿qué harías con 100 millones de pesos? Ricardo Salinas Pliego no debía 100 millones de pesos, ni 1,000 millones de pesos, ni 10,000 millones de pesos. La deuda ascendía a más de 50,000 millones de pesos, de acuerdo a a un esquema legal que permite a todos los deudores del SAT, no negociar sus deudas, pero sí buscar la manera de quitar de los cargos que se han generado a través de el tiempo que no se paga, de reajustar deudas y etcétera. Finalmente, la negociación, que no quita nada y no se hizo de acuerdo a lo establecido y a lo mostrado nada por debajo de la mesa, dejó una deuda de 32,132 millones, de los cuales ya pagó Grupo Salinas 10.4 millones, o sea, 10,400,000 pesos, y queda un restante aproximado de 21,700,000 pesos
que está programado en un convenio estructurado con el SAT en 19 pagos. Entonces pagó el primero, quedan 18, como decía él, paguitos chiquitos, cómodas mensualidades que tienen pues por objeto terminar en 2027. Pues saca tu dinero de TV Azteca, protégete y hagamos una reflexión acerca de lo que significa el hecho de que personajes como este se hayan negado durante décadas a cumplir con sus obligaciones fiscales. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, tomaron este viernes diversos edificios públicos en Tuxtla Gutiérrez, esto como parte de su jornada de movilizaciones en Chiapas. Desde tempranas horas, docentes del magisterio disidente se concentraron en distintos puntos de la capital chiapaneca, donde cerraron accesos y ocuparon instalaciones gubernamentales. Entre los inmuebles intervenidos se encuentran las oficinas de la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, el COSICAM, áreas de planeación educativa, la Secretaría de Educación y el edificio de la Secretaría de Finanzas, conocido entre ese gremio como el edificio de la muerte. La presencia del magisterio provocó la suspensión temporal de trámites y servicios en estas dependencias, lo que generó afectaciones a ciudadanos que acudieron a realizar gestiones administrativas. La movilización transcurrió sin reportes de incidentes mayores. Sin embargo, el cierre de oficinas pues pone en evidencia el impacto operativo de la protesta, en la actividad gubernamental de la capital chiapaneca. Pues nuevamente la CENTE haciendo sus desmanes, intentando pues afectar a los ciudadanos con una presión de demandas que en realidad están fuera de toda realidad, que ya han sido incluso atendidas por la Federación, por la misma presidenta de la República, y ellos insisten en hacerlas vigentes en algo que resulta completamente irrealizable y utópico, por decirlo de la manera más simple. Un día antes, ayer, antes de la toma de las instalaciones de hoy, de las instalaciones gubernamentales en Tuxtla Gutiérrez, docentes de la CENTE, de la Coordinadora y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, protagonizaron una movilización también en la capital chiapaneca para exigir el cumplimiento de los acuerdos con autoridades estatales y federales y la atención de demandas laborales acumuladas, dicen ellos, desde la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto. En esta ocasión, la del jueves ayer, recordemos, la marcha partió de la Fuente Cazadora y concluyó en el Parque Central, donde el magisterio expresó su inconformidad mediante consignas centradas en la abrogación de la reforma educativa de la Ley del ISSSTE de 2007, así como en la defensa de un sistema solidario de pensiones. Entre las demandas destacaron nuevamente el rechazo a las unidades de medida y actualización y las afores como mecanismos de retiro, además del llamado a garantizar pensiones dignas para el sector educativo. Si lo escuchamos así y no conocemos nada del tema, decimos, no, pues los maestros tienen toda la razón, pinche gobierno que no les da lo que realmente merecen y lo que necesitan. Pero si hacemos un análisis de lo que están pidiendo, de lo que se les ha otorgado, de lo que se modificó para poder estar a la altura de pensiones justas, dignas y de condiciones laborales pues dignas también en todo el país, a lo largo y ancho de la República Mexicana, y en realidad la presión que ellos intentan hacer a través de la afectación a los ciudadanos, a comerciantes, como lo hicieron en la Ciudad de México. Recordemos, el año pasado empezaba, que estábamos en el primer trimestre de 2025, cuando se instalaron este grupo de maestros disidentes de la CENTE en la capital del país, justamente en el Zócalo de la Ciudad de México, donde por cierto tenían un cochinero en condiciones insalubres. Se instalaron varias semanas, provocando afectaciones en la economía, en los negocios, a los comerciantes que ahí pues tienen su manera de vivir, a los vecinos, quienes ahí habitan, a quienes ahí trabajan, a quienes por ahí transitan. Y no conformes con ello, bueno, después de haber solicitado a la presidenta de México una audiencia y que la presidenta les haya dicho, sí, los veo el viernes, no me acuerdo si era viernes 21 de marzo, algo por ahí, y 2 días antes decidieron pues
atacar a los periodistas que acudíamos a la mañanera. Estábamos ahí justamente entrando a Palacio Nacional cuando se hicieron llegar los maestros disidentes de la CENTE, golpearon a algunos compañeros, intentaron pues boicotear, intentaron que la mañanera no se llevara a cabo ese día. Por supuesto que se llevó a cabo vía virtual debido pues a esto. Obviamente la presidenta no los recibió, obviamente cualquier negociación se cayó. Obviamente podemos pensar en los maestros de la CENTE como si fuesen delincuentes, están pero justamente en la misma estatura con las acciones realizadas, y obviamente la intención de negociar pues se redujo a nada. La presidenta de México, recordemos, en ese momento les dijo: vamos a negociar, las puertas siguen abiertas, la mesa sigue puesta, pero ya no es conmigo, ya es con los secretarios de Estado. Recordemos que la derogación total de la reforma de pensiones 2007 y el regreso de lo que se llamó sistema solidario es parte de las demandas de este magisterio, las demandas soltadas, pues publicadas, hechas, pues exteriorizadas, externadas a partir de 2025. El aumento salarial extraordinario, pedían un aumento del 100%. Bueno, ¿en qué lógica parecería que estos se los iban a aprobar? La abrogación de la unidad del sistema de la carrera de maestros y maestras, la UCICAM. Ellos consideran que mantiene mecanismos de evaluación, y justamente la presidenta de México planteó un esquema pues mucho más justo, de mucho más beneficio para ellos, y sin embargo también fue rechazado. ¿Qué queda? Pues únicamente la cordura. ¿Quién representa? ¿Quiénes están representados en la CENTE? ¿Quiénes están representados en el CENTE? Pues me parece que hoy los dirigentes del CENTE no representan los intereses genuinos de ninguno de los maestros, que este grupo disidente, que ni siquiera es la CENTE en su conjunto, sino un pequeño grupo disidente, pues que se escuda en que siempre han tenido una lucha revolucionaria, parece estar peleando con quien en su momento dio la lucha con ellos. Estaríamos de acuerdo en que un movimiento sindical como el que están planteando pues estuviera en contra de quienes por mucho tiempo pues oprimieron al magisterio y socavaron realmente al gremio de una manera pues inaceptable. Pero hoy que tienen un gobierno que prácticamente luchó por las mismas causas, podríamos pensar en que el magisterio está justamente encabezando las mismas causas de la derecha en México y del prianismo en nuestro país. Vámonos con esa reflexión. Pues yo te invito a que, si no estás de acuerdo con todas estas manifestaciones de la CENTE, lo exteriorices, lo plantees, lo comentes y no lo dejemos pasar como hechos que tienen que suceder en nuestro estado, en nuestro país, en México en general. Reprobamos desde este espacio, por supuesto damos la cobertura pues que corresponde a los eventos y a las manifestaciones de este grupo sindical, pero reprobamos las afectaciones que en todo momento han hecho al tránsito, a la economía y también a la vida de quienes habitan por los lugares en donde han realizado sus desmanes. Vamos a un segundo corte. Estamos este viernes 27 de febrero de 2026 transmitiendo a través de la señal de Máxima. No te olvides de visitar el sitio web de este proyecto informativo, www.jonathanlosadaenlared.com. Soy Jonathan Lozada y esto es La Antesala, el podcast. Estamos de vuelta en Máxima 96.9 y Máxima 97.9. ¿Cómo la estás pasando este viernes 27 de febrero? 27, ¿verdad? 27 de febrero de 2026. Fueron detenidas 4 personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Esto en la comunidad de El Chapayal, municipio de Ixhuatán, luego de que circulara un audio en el que se lanzaran amenazas directas contra las autoridades estatales en Chiapas y 7 alcaldías de la región norte del estado. La captura ocurrió en el marco de un operativo interinstitucional desplegado tras la difusión de un mensaje intimidatorio. De acuerdo con reportes oficiales, los detenidos habrían advertido que empezarían a agarrar parejo, así, con esas palabras, empezarían
a agarrar parejo en municipios como Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Rayón, Tapilula, Ixtapanga, Joya, Ixhuatán y Pichucalco, además de adjudicarse hechos violentos recientes. Las autoridades los identificaron como generadores de violencia y presuntos responsables de la emisión del audio cuyo objetivo era sembrar temor y desestabilizar la zona. La detención se concretó mediante labores de inteligencia y patrullajes en la localidad, donde también fueron aseguradas armas largas y equipo táctico. El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo a través de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL y la Guardia Estatal Preventiva. Esto con el apoyo de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía del Estado, así como del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Bueno, en temas amenos, siempre cuando caemos ya en Tuxtla, caemos en blandito. El presidente municipal Ángel Torres Culebro inauguró la pavimentación integral de la avenida Sonora en la colonia Las Granjas, una obra que incluyó servicios básicos, banquetas, guarniciones, señalética, alumbrado público y pintura en fachadas. El programa Calles Felices, este programa de dignidad en zonas marginales, principalmente estas zonas por las que nunca pasó la mano de Dios ni la mano de ningún gobierno, y hoy forma parte del programa Calles Felices. Este programa impulsado por el ayuntamiento del presidente Ángel Torres Culebro. Y bueno, hasta ahí las noticias, hasta ahí la información. Está aquí en la redacción, muy inmiscuido en sus temas, Carlos Herrera. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Jonathan. Por fin viernes. Por Un saludo fin viernes, para la audiencia. caray. Sí, pues ya ¿día de qué? De teatro, día de cine, día de lectura, día de fiesta, día de tequila, día de mezcal, ¿cómo lo denominaremos el día de hoy, Carlos? Este viernes 27. ¿Para qué te gusta el viernes de hoy? Así como hay comida de 3 tiempos, creo que puede haber jornada cultural de 3 tiempos, ¿no? Ahí se puede hacer todo. A ver, música, plantéala. literatura, ir a museos. Fíjate que justo empezaba mi día este fin de mes con una lectura de un periodista que me gusta muchísimo, no sé si tú lo conozcas, es un español que se llama Julio Camba. Sí, cuéntanos. Y lo que me parece muy interesante de este cuate es como toda su vida alrededor de su trabajo, ¿no? O sea, fue un cuate que desde muy chavo tuvo como que este ánimo de rebeldía, de ir a contracorriente. O sea, primero sus papás lo querían meter en un seminario como cura, él se negó y esta negación derivó en que terminara siendo anarquista en Argentina, que por cierto lo botaron de ahí por meterse en pleitos de protesta. Y también fue un cuate que tuvo una vida cosmopolita muy rica, ¿no? Sí. Recorrió Berlín, Londres, Nueva York, París, haciendo crónica. Era un cronista del mundo, ¿no? Era un cronista del mundo, como los grandes errantes de la literatura, ¿no? Sí. Y también creo que tenía mucho esta idea de no tener arraigo a ningún lugar, ¿no? Incluso un hábito que tenía mucho era hospedarse durante meses en recámaras de hotel, hacer como pachangas, tertulias con sus cuates literatos. O sea, era un bohemio, ¿no? Era un bohemio absoluto. Y aparte era un cuate que tenía una ironía tan sutil, tan fina, que me parece que raya la elocuencia de alguien como Cyrano de Bergerac en la ficción, ¿no? Este cuate que constantemente te está retando como lector, como escucha, a que captes su ingenio, su tono mordaz, su tono socarrón, y que incluso como que en los títulos de sus libros se percibe mucho, ¿no? O sea, tiene libros que se llaman Sobre casi todo y Sobre casi nada, o Ni fu ni fa,
o razón de la sin razón, ¿no? Como este juego de palabras constante. Pero me parecía como muy ad hoc lo que leía hoy en un texto que él publicó en El País, que se llama Entre dos épocas. Él un poco lo que decía era que fue un texto que publicó poco después de que concluyera la Segunda Guerra Mundial. Estaban en un momento en el que había una pérdida de valores, pero también una pérdida material, una pérdida de lo que implicaba la cultura hasta hacía apenas unos años. Uh-huh. Y estaba como que el individuo en esta busca de espiritualidad y de pues ver a qué aferrarse, ¿no? Como identidad, como materia identitaria. Y entonces él lo que decía es: somos prácticamente un hombre sin época. O sea, somos personas cuyo panorama está cambiando tan rápido que apenas si como que nos podemos poner al corriente con esa serie de cambios, ¿no? Como si le podemos alcanzar el paso. Y creo que también en la cultura mexicana ocurre ese mismo fenómeno. Cambian tan rápido las cosas. Los sonidos que antes percibíamos ya no son los mismos. En la calle, en los medios de comunicación, la fisonomía propia de las ciudades varía cada rato. Y también como que en los relatos que hace la gente de sus vivencias de niño, hay lugares o hay personajes que ya no figuran o que ya no están presentes, ¿no? Pues muy interesante, o sea, esto que acabas de mencionar, cómo a partir de lo que cambia y justamente en dos momentos históricos muy diferentes, ¿no? Si en esa época estamos hablando principios del siglo XX, cuando él ejerció su carrera, ¿no? O cuando se formó como periodista, cuando nos hacía lo que nos has comentado, sus viajes y todo. Principios del siglo XX ya resultaba rápido. Hoy la vida, ¿cómo podríamos considerarla también? Cuando justamente no solo en México, yo diría en todo el mundo, los avances en materia de tecnología están realmente provocando que la vida se nos vaya, pero de manera impresionantemente rápida. Me encanta lo que has mencionado y qué bueno que traes este personaje aquí, a este espacio, porque voy a partir de lo primero que dijiste. Un personaje joven, rebelde, diría yo también un poco anarquista, ¿no? Y en este espacio, justamente en Máxima, donde decenas o cientos de jóvenes, miles de jóvenes nos escuchan a través de la señal de Máxima 96.9, ser, ¿cómo dice esa frase? Tú la debes de conocer muy bien, pero ser joven es ser revolucionario. Ser joven significa estar cuestionando constantemente lo que tenemos. Significa de manera natural tener la alerta crítica de las cosas. Y la vida de un personaje como Julio Camba nos refleja también que no solo es válido, sino necesario, ¿no? Él que fue además precursor del columnismo, ¿no? De esta, género periodístico importante que hoy nos permite también leer opiniones de quienes están empapados del acontecer diario y buscar referentes quizá que tienen que ver con pues liderazgo en la opinión pública, pues tienen finalmente su origen quizá también en una tarde de bohemia en algún lugar del mundo, como sucedió y como justamente nos lo platicaste con relación a Julio Camba, ¿no? Yo ahí es donde encuentro el foco más, donde más conecto con lo que acabas de decir. Sí, y me gustaría compartirle a la audiencia un pasaje de este texto que me parece que apuntala muy bien esta idea que hemos estado comentando tú y yo, Jonathan. Échale. Que ¿es parte de qué? ¿De sus columnas? Es columnas, parte de esta columna que se llamó Entre dos épocas, que salió en El País. Okay. Todos hemos conocido a hombres que, habiendo desempeñado papeles importantísimos en sus épocas respectivas, y no habiéndose muerto con ellas ni habiendo sabido tampoco adaptarse a los tiempos nuevos, estaban en el mundo como pudieran estar en un museo de figuras de cera. Pero esos hombres, supervivientes de sí mismos,
constituían una excepción y como los postes telegráficos a lo largo de una carretera, servían para hacerle ver al viajero los progresos de su marcha. Ahora, en cambio, no es que la humanidad no logre adaptarse a su nueva época, sino que, por absurdo que ello pueda parecernos, esta nueva época no existe aún. ¿Crees que en la actualidad tengamos conciencia de qué es lo que nos avecina nuestra nueva época? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Yo creo que es muy difícil pensar en ello de manera... Podemos intuir un poco con los elementos que tenemos, ver hacia dónde vamos y también hacia dónde el mundo en sus diversas, pues, disciplinas está trabajando, están haciendo. Pero me parece complejo, ¿no? Me parece complejo. ¿Tú qué dices? ¿Pinta positivo el panorama? ¿Del mundo hoy en día? Sí. Creo que pinta como siempre, ¿no? Yo creo que pinta como siempre. ¿Estaríamos esperando una tercera guerra mundial? Sí. Pero antes de que sucediera la segunda, pintaba positivo, pinta como siempre, ¿no? Yo creo. Caos, búsqueda de poder, ¿no? Lo que está demostrando, por ejemplo, en este momento Donald Trump en su segundo arribo a la presidencia de Estados Unidos. Un arribo que siempre decíamos en un momento, en uno de los episodios de este podcast, algún día los historiadores nos van a explicar de qué manera un empresario con tintes de corrupción y más que eso, digo, no quiero acusarlo, con tintes de corrupción y un tanto alineado con los archivos de Epstein, etcétera, 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 pudo llegar por segunda vez al poder a una nación como Estados Unidos. Es una cosa muy extraña, pero que hoy está poniendo muy claro que su intención, la intención de Donald Trump, es buscar nuevamente el poder en el mundo, un tema que parecía ya haberse superado en otros momentos. Una lucha de poder en los seres humanos siempre va a estar presente, pero se había llegado un momento, me parece, después de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdos entre las naciones, de sí, seguiremos buscando nuestro beneficio interno, cada uno de los países del mundo lo hará, pero hoy tenemos reglas, ¿no? Para poder dosificar también las muestras de poder de algunas naciones del mundo. Y hoy sale este personaje a ponernos en claro que eso nunca sucedió, que probablemente fue simplemente un acto de hipocresía de las naciones, ¿no? De que es parte, yo diría, de la identidad de las naciones que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Siempre la búsqueda de la dominación del uno y del otro. Entonces, ¿qué nos avecina? Si es positivo o no, pues yo creo que va a ser más o menos lo que tenga que venir, un tanto inesperado, un tanto ya lo visto. Dicen que la historia se repite. ¿Tú cómo lo ves? Sí, como decía Camba, que hay personas que tienen visiones pasadas. Creo que Trump justamente trae a colación un ideario anacrónico de imperialismo, pero mientras haya esta voz de la disidencia o esta voluntad de la gente de hacerse expresar lo que piensa, creo que hay este resquicio de esperanza en la humanidad, ¿no? Pues ojalá que sí, ¿no? Esto de la disidencia que dices me gusta mucho porque fíjate que México tuvo un momento vivimos un neoliberalismo muy claro, ¿no? Muy, muy, muy claro. Los intereses eran de grupo, los bienes de la nación ya no eran de México, estaban completamente puestos a disposición de otras naciones del mundo y de grupos empresariales muy específicos. Y en ese gobierno que había, sí había una disidencia, ¿no? Y eran los que algunas veces hasta se les llamaba de izquierda. Eran todos aquellos que no estaban de acuerdo con ello. Sucede que cambia el régimen a partir de 2018 y la izquierda llega a gobernar México. Y entonces siguen habiendo los disidentes. Digo, qué bueno que haya disidencia, ¿no? Siempre qué bueno que haya alguien que cuestione lo que está ahí. Pero me parece que también están los antisistema, ¿no? Ahora, ¿estos antisistema en dónde están y en qué parte podrían jugar su rol o hasta qué punto podría su rol ser relevante en un país como Estados Unidos, ¿no? Finalmente, la izquierda en ese país, si existe, está completamente dominada, ¿no? Si algunos se han levantado en contra de Trump, fueron los mismos que llevaron a Trump al poder. Por ahí decía alguien, si tienen a Trump ustedes de presidentes porque ustedes lo buscaron, ¿no?
Lo mismo sea en Argentina, ¿no? Un presidente como Javier Milei, un personaje, es un bufón, es un payasito de carpa, ¿no? Con todo respeto de quienes ejercen esa magnífica profesión circense, ¿no? Pero este es un bufón, un vil empleado de Donald Trump. Y lo peor de todo es que esa disidencia del régimen anterior argentino es quien llevó al poder a Milei. Y hoy ellos mismos son su propia disidencia. Qué contradictorio y qué raro está sucediendo en las naciones del mundo, ¿no crees? Claro, y creo que contrario a las políticas del esbirro de Trump en Argentina, en México me parece que gozamos de un panorama inédito en cuanto a la libertad de expresión, pero creo que también eso nos implica de una responsabilidad a nosotros en cuanto a qué decimos, cómo lo decimos y hacia quién nos dirigimos, ¿no? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, creo que lo que platicamos en las aulas o lo que platicamos con nuestros conocidos, lo que publicamos en redes sociales, ahora más que nunca puede tener mucho más alcance y creo que siempre es un vehículo de ideas, de ideología que puede pintar, puede tratarse de algo positivo como de algo muy perjudicial. Totalmente, pero siempre ante todo la libertad de expresión, ¿no? Me parece, es una bandera que siempre tiene que ser defendida, donde existe realmente. Lo dijimos en la otra ocasión, en Estados Unidos se jactaron mucho de que vivía en libertad y no era una libertad. De hecho, podemos ver claramente que es un país sin libertades, no hay libertad de opinión, porque te censuran, directamente te censura Trump, te saca de la oficina oval de la Casa Blanca en las conferencias de prensa en caso de que seas periodista. Si no eres periodista, pueden hasta cancelarte la visa o cancelarte la entrada. Eso es un atentado a la libertad de expresión. No hay libertad de reunión, no hay libertad de manifestación. Me llama mucho algunas veces cuando visité Estados Unidos y veía las marchas. Yo estoy acostumbrado a las marchas de mi país y a las marchas, sobre todo las del magisterio, ¿no? Que acabo de emitir opiniones en el bloque anterior muy claras de las cuales me hago responsable, pero sí reconozco también que el magisterio tuvo una lucha auténtica, genuina y necesaria en su momento. Y estoy acostumbrado a esas marchas, como seguramente lo estás tú, como lo está Humberto, ¿no? Acostumbrado a marchas de verdad. En Estados Unidos marchan en un espacio al que prácticamente pidieron permiso de 6x6, dan vueltas, ¿no? Así. Y eso no es libertad de manifestación. Entonces, ¿cuál libertad existe en Estados Unidos? No existe, ¿no? Y ahí muy importante esto que estamos tocando. Me parece que hay que valorar mucho la libertad que tenemos en México, la libertad en muchos sentidos. Siempre me ha parecido que incluso en los momentos más oscuros del neoliberalismo ha habido más libertad en México que en naciones ricas, en naciones, llamémosle, industrializadas, aunque el término nunca me ha gustado tanto. Y es algo que tenemos que valorar los mexicanos. Tenemos los mexicanos y los chiapanecos y los tabasqueños y los veracruzanos y los... ¿qué más tenemos? Todos los habitantes de nuestro país que tenemos libertades en muchos sentidos. Por ahí siempre nos contagian. Mucho cuidado con lo que se dice en las redes sociales, dijiste. Y desgraciadamente mucha gente lo dice sin responsabilidad. Y ahí tenemos esas frases estúpidas como las de Milei, donde se jacta, se orgasmea cuando dice viva la libertad, carajo, como si estuviera hablando de una pieza, pues, sacra, ¿no? De la vida pública de su país. Y en realidad nunca se está refiriendo a las libertades de las que hemos hablado hoy, como la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión y todas ellas que nos hacen ser, pues, seres humanos con posibilidades de soñar, de crecer y de construir. En ese contexto en el que lo plantea Milei, libertad es libertad económica y nada más, ¿no? ¿Y qué significa libertad económica? Que el Estado no se meta para que puedan hacerse de los bienes de una nación, explotar los bienes de una nación sin restricción, sin responsabilidad y además seguir con ese esquema en que las empresas puedan seguir generando recursos a costa de quienes deberían de ser los verdaderos propietarios de esas
pues de esos bienes naturales o de los bienes de los que se trate, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, creo que yo exhortaría mucho a la gente a que hice esa bandera de la libertad, no solo de expresión, sino también libertad de pensamiento. Recuerdo un poco un poema de aquel ruso premio Nobel de literatura, Joseph Brodsky. El poema se llama Gorbunov y Gorchakov, y en él, un poco haciendo esta crítica de los regímenes, a lo Trump, a lo Milei, a lo Stalin en su momento, decía que los horizontes a los que podemos llegar a través de la imaginación y a través de las convicciones que uno tiene para consigo mismo pueden derribar cualquier escollera, cualquier muro que impone un fascista. Y él, por ejemplo, lo ponía como de manera muy bella en este poema con una metáfora que le platicaba en la voz poética de Gorchakov, un paciente de un psiquiátrico. Veían a una pared del hospital la imagen de un mar y decías, si cerraras los ojos, Gorbunov, era su compañero, podrías imaginar perfectamente los sonidos que se escuchan alrededor de esta imagen, cómo resuena la espuma llegando a la arena, cómo pasan las gaviotas, cómo se siente también la brisa en los cuerpos húmedos. Y creo que eso es mucho de lo que a lo que podemos llegar si tenemos estos ideales firmes y los sondeamos con orgullo, ¿no? Pues muchas gracias por compartir y también por las imágenes que has planteado, Carlos. Nos vamos. ¿Cómo te despides? Exhorto a la gente que nos escucha a retomar verdaderamente los textos de este personaje tan pintoresco como lo es Julio Camba, y les deseo un fin de semana cultural muy provechoso. Gracias, Carlos Herrera, aquí en la redacción de Jonathan Lozada en la red. Nos escuchamos el lunes en punto de las 2 de la tarde aquí a través de la señal de Máxima. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.